Hola, ¿qué tal? Ya se va acercando el día en que van a nacer esas reinas. Estoy aquí en uno de los apiarios donde voy a colocar las macetas. Voy a hacer unas macetas y el núcleo nuevo que os enseñé en el vídeo anterior. Hoy voy a hacer solo las macetas porque las voy a hacer con las reinas no nacidas, con las realeras, porque si no va a llegar el martes, van a nacer las reinas y se me va a acumular todo el trabajo. Eso lleva un procedimiento, lleva un tiempo y, y no voy a tener tiempo para hacer todo el mismo día. Así que me voy adelantando y en vez de esperar a que nazcan las reinas, voy a ir haciéndolas con las realeras. Voy a hacer las macetas y a ver qué pasa. Estoy un poco desganado, la verdad, porque cuando hice ese traslarve el tiempo estaba bueno, parecía que la cosa iba a mejorar. Ahora están las reinas a punto de nacer, el tiempo es malísimo, otra vez ha vuelto el viento, la calima, un calor pero insoportable y para colmo de remates, que yo ya lo sabía, hay pocos zánganos, pero ya con esto me da que va a ser ya la estocada final. Así que no tengo muchas ganas de hacer todo esto porque veo que va a ser un trabajo en vano. Voy a aprovechar y así por lo menos hago el vídeo. Otra cosa que quería comentar es que los núcleos baby son interesantes para según qué cosa. Aquí hay que ir adaptándose a las necesidades y a lo mejor para un pequeño apicultor, por ejemplo en mi caso, no sería necesario el fecundarlas en un núcleo baby, así que sería mejor y más conveniente hacerlo en un núcleo ya normal para que una vez que esa reina empiece a poner, no tengamos que estar haciendo ningún tipo de movimiento, sino que empiece la puesta y ya se va desarrollando con normalidad. Otra cosa, cuando hacemos las fecundaciones en núcleos normales, al tener un poquito más de población, normalmente el porcentaje de fecundación suele ser mayor. Esa reina tiene menos problemas para fecundarse que en un núcleo baby, que tenemos mucha probabilidad de que salga mal. Antes de empezar a hacer nada, es bueno planificar lo que vamos a hacer y dejar todo colocado para que luego a la hora de meter esas abejas dentro de los núcleos o en este caso de las macetas, lo hagamos de forma rápida y sin perder mucho tiempo. Esta es la maceta que puse el otro día y ahora voy a colocar las nuevas en esta estructura. Esto es como una especie de muro de contención de un barranco y voy a colocar todas las macetas aprovechando estas repisas, estas estructuras que están hechas aquí.
Bueno, ya tengo colocadas las macetas en el lugar donde van a ir. Pues nada, ya he dejado preparadas esas macetas y ahora me voy a unos 18 kilómetros más o menos, que es donde tengo el otro apiario. Allí voy a sacudir cuadros de 3 o 4 colmenas distintas y volveré aquí para rellenar esas macetas. Vamos a ver. Bueno, aquí he llegado al otro apiario. Ahora tengo que subir una pequeña loma. Voy cargado de cosas. Hasta la hierba para el ahumador tengo que traer porque aquí no hay nada, no hay ni hierba. Pero bueno, el sitio es súper bonito. Esto es terreno 100% volcánico. Ahora lo que voy a hacer es que voy a coger abejas de 3 o 4 colmenas distintas, las voy a humedecer un poco con un spray, con agua, un poco solo. Recordemos que las abejas respiran por esos hojuelos que tienen repartidos por todo su cuerpo, por el tórax y por el abdomen. Si las humedecemos en exceso, lo que va a ocurrir es que se van a asfixiar. Así que debemos echar solo lo justo para que eso no ocurra, para que no vuelen y para que no se asfixien. Bueno, aquí estoy, ya por fin subí la loma. Ahí está, esta va a ser una de las colmenas de la que voy a sacar esas abejas. Es un poco complicado grabar esto y hacerlo a la vez porque tengo que estar moviendo el trípode de un lado a otro y la verdad es que es muy latoso. Así que lo que voy a hacer es que solo voy a grabar cómo sacudo las abejas de una sola colmena. Porque como veis esto no es cómodo para trabajar aquí. Y tengo que hacer las cosas rápido, que hay mucho calor. Las voy a llevar en un tupper de plástico con unos agujeros. Pero tengo miedo a que se asfixien. Hay una persona que me ha preguntado estos días atrás que le gustaría que hiciese un vídeo grabando cómo se haría un paquete de abejas, cómo se agruparían esas abejas sin que se peleen. Lo que vamos a hacer hoy prácticamente es lo mismo que hacer un paquete. Voy a sacudir cuadros de distintas colmenas en un tupper de plástico, en este caso, no en un paquete de abejas, pero sería exactamente lo mismo. A esta persona comentarle que cuando sacudimos abejas de distintos cuadros en un recipiente, ya sea un paquete de abejas o en este caso un tupper, esas abejas ya no tienen nada que proteger, ya no están protegiendo un cuadro ni una colmena y lo único que piensan es en que tienen que sobrevivir. Por tanto, cuando las sacudimos ahí, no se van a pelear, van a intentar luchar por sobrevivir y salir de ahí. No va a haber ningún problema. Otra cosa muy distinta sería que cogiésemos cuadros de distintas colmenas, cuadros de cría o cuadros de reservas de miel o polen y las introduzcamos en otra colmena distinta. ¿Qué pasará en este caso? Las abejas que están en ese cuadro van a proteger su pequeño cuadro, su pequeña parcela de territorio, y las abejas donde hemos introducido ese cuadro van a echar a esas extrañas que han entrado en su colmena. Y en ese caso sí que va a haber una pequeña batalla en el interior de la colmena. A veces no es muy grande, solo mueren unas pocas, pero eso sí que puede causar un cierto revuelo dentro. Otra cosa que es muy importante es que cuando vayamos a sacudir
Yo lo que recomiendo es que primero localicemos a la reina, veamos en qué cuadro está esa reina para que no la echemos por error dentro del recipiente. Fijaos qué curioso, qué realeras tan grandes. Esos son falsas realeras, no son realeras de verdad.
tengo todas las abejas. Aquí dentro están. Ahora me voy otros 18 kilómetros hasta donde están las macetas, las duermo con el CO2 y se acabó. Por aquí enchufo la manguera del CO2 y ya veréis. Bueno, ya he llegado de nuevo al apiario, tengo ya todo preparado, he cogido las raleras allí de la colmena donde las estaba haciendo, las he metido en el coche en la incubadora. Esto es una locura grabarlo uno solo, porque hay que hacerlo rápido. Tengo a las abejas metidas en el tupper en el coche, con el aire acondicionado puesto porque si no mueren, hace mucho calor, mucho viento. Ahora voy a colocar el trípode y no voy a poder tomar imágenes de cerca porque no puedo estar sujetando el móvil y hacer todo, y hay que hacerlo con cierta rapidez porque si no esas abejas se empiezan a levantar y es un desastre. Así que a ver cómo sale esto. Ya están colocados, ahí se me olvidó meter un cuadrito, luego cuando se tranquilicen ya lo meto. Ahí están todas las macetas. Como os digo, no es necesario meter tantas abejas, pero he querido asegurarme de que si sale mal que no sea por falta de abejas. Fijaos que aparte que las abejas vienen de un apiario muy retirado, que no van a intentar huir a otro sitio porque no conocen la nueva ubicación, fijaos que aparte con el CO2 ya se quedan siempre cerca de la maceta. Incluso yo ya puedo abrir las macetas sin riesgo a que estas abejas se vayan. Bueno, ya es por la tarde, son las 7:30 de la tarde, ya refresca un poco, parece que ese calor está desapareciendo. Ahí veis las macetas, las he abierto, las abejas están muy tranquilas, ya están cuidando de esas realeras y estoy muy contento porque hoy cuando las hice, la verdad es que estaba con mucho miedo de que el calor pudiera afectarles, pero las macetas aguantan perfectamente el calor y están perfectas, están muy tranquilas, ya están empezando a estirar esa cera y muy bien. Esto ha sido todo. En los próximos días publicaré otro vídeo rellenando ese núcleo nuevo, ese núcleo de 4 cajas para 4 reinas y nada, el procedimiento será más o menos lo mismo, pero en un núcleo de madera. Si os ha gustado, ya sabéis, hay que darle a like y si no estáis suscritos, a suscribirse. ¡Hasta luego!